que probablemente suponemos que se parece, y si vista de afuera nuestra galaxia sería más o menos así. Y es por eso que se explica la forma que nosotros la vemos como de franja, porque es un disco donde se concentra la mayoría de la materia, de la estrella, del polvo, del gas, y nosotros estamos dentro del disco. Y si están adentro de un disco y lo miran visto de adentro, lo ven como una franja, ¿okay? Entonces esa franja en el cielo es simplemente nuestra galaxia, el disco de nuestra galaxia visto de adentro, y alrededor del disco está también un halo más difuso, un poco denso, de estrella un poco más vieja, la estructura un poco más compleja, pero lo que la caracteriza principalmente es efectivamente este disco muy delgado, y el Sol con la Tierra, el sistema solar, está efectivamente adentro. Esta tampoco es la Vía Láctea, porque si fuera una Vía Láctea sería prácticamente una selfie, porque nosotros estaríamos más o menos ahí, acá, pero se parece. Esta Vía Láctea es un conjunto de miles de millones, cientos de miles de millones de estrellas. Una de ellas es el Sol. El tamaño es muy grande. Del Sol, donde estamos nosotros, al centro, son unos 27.000 años luces, y la extensión, el radio de este disco se estima alrededor de 60.000 años luces. Considerando que un año luz, bueno, seguramente saben que el espacio percorrido por la luz en un año, y que se estima que uno del objeto más artificiales más rápido, que son las sondas interplanetarias que mandamos, para percorrer un año luz se demoraría más o menos 5.000 años. Entonces, para ir del Sol al centro, uno se demoraría 100 millones de años. Y es esa la razón para que no tenemos una foto de la Vía Láctea, porque debemos enviar algo que quizá en millones de años llegaría afuera y podría sacar esa foto. Nosotros podemos estudiarla, pero vista desde adentro, porque efectivamente el tamaño, las dimensiones son demasiado grandes para salir y verla. Efectivamente es algo muy grande, cientos de miles de millones de estrellas, y un tamaño también que para nosotros es efectivamente inalcanzable. No podemos ahora viajar dentro de esta Vía Láctea. Pero en el momento que entendemos que esa franja luminosa es un conjunto de millones de estrellas, cientos de miles de millones de estrellas, y el Sol es solo una de ellas, entonces nosotros estamos dentro de este sistema que por otro lado tiene también brazos y estructuras. Es bastante complejo, tiene muchas subestructuras y un centro, un bulbo, pero surgió tempranamente la idea, ok, esta es nuestra galaxia, ¿es todo lo que hay en el universo o no? Uno de los primeros a hipotizar que no fue otro filósofo, siempre nos regimos por los filósofos, Immanuel Kant, que propuso la idea del universo isla, o sea que en el universo había cientos, miles, millones de galaxias igual a la nuestra, y la nuestra, aunque grande para nosotros, en verdad era solo una de miles o de millones quizás de galaxias. Y efectivamente son imágenes de otra galaxia. Algunas se parecen a la Vía Láctea, algunas menos, porque hay forma distinta, más elíptica, más plana. Algunas no tienen disco, son más esférica o elíptica, otras tienen disco con una barra como es allá abajo. Pero bueno, hay todo un zoológico de tipo de galaxia diferente, pero la idea es que hay muchas, y nuestra galaxia es solo una de tantas. Y obviamente ya se están pensando, hay muchas, ¿cuántas? Y no es fácil responder a esa pregunta, porque es difícil verla toda y contarlas, pero una de las mejores respuestas fue dada en el 2004 por el telescopio espacial Hubble. Lo que le hicieron fundamentalmente es tomar el telescopio espacial y apuntarlo a un área del cielo donde técnicamente, digamos, no había nada. No había estrella brillante, no había estrella prácticamente conocida, no había galaxia, no, un área vacía, chica, muy chica, porque es 1/10 del diámetro de la luna llena, imagínense el diámetro, y 1/10 de su diámetro. Entonces un área muy chica en el cielo donde no se conocía nada. Se apuntó el telescopio y se hicieron 800 exposiciones por 11 días, eso quiere decir colectar luz continuativamente por prácticamente 11 días, para ir lo más profundo posible y ver lo que hay allá al fondo. Y ese cuadradito, después de 11 días de exposición, salió así. Todo lo que ven ahí son galaxias, fundamentalmente, no son estrellas. Algunas se nota que son galaxias porque ven el disco, otras son tan lejanas que la ven como un puntito.
pero son todas fundamentalmente galaxias. La poca estrella que hay se caracterizan por la forma de cruz. Esta es una estrella, otra y otra, pero todo el resto son prácticamente galaxias. Ahora, a esa altura el cálculo es un poco fácil porque yo sé cuánta galaxia veo en un área chica, la multiplico por la área del cielo. Y la estima era que ahí había 10.000 galaxias, y entonces en todo el cielo debe haber al menos 100.000 millones de galaxias. Una es la Vía Láctea y todo el resto son galaxias externas. Entonces nuestra Vía Láctea es solo una de muchas. Ahora, aclarado esto, empezamos a preguntarnos, ok, este es nuestro sistema donde vivimos nosotros, que es solo una parte chica de un universo tan grande, es solo una de esas galaxias, pero ¿cómo se formaron las galaxias? Y esa es una pregunta que efectivamente es bastante importante en la astronomía moderna, en la astronomía actual. Hay mucho estudio para estudiar cómo se forman toda esta galaxia, cómo se pasa del universo primordial, del Big Bang, a la formación de tanta estructura alejada la una con la otra. Y una primera idea de los años 60 más o menos era terriblemente básica, simple de entender. La idea es de una protonube enorme, la hago colapsar y se me forma un disco de materia. O sea, un colapso monolítico de algo muy grande que colapsa, se aplana y me hace un disco. Esa era la idea, digamos, primordial. O sea, uno de los primeros modelos, que muy rápidamente se parte de una nube muy difusa que va colapsando y forma. Entonces puedo fragmentar una nube muy grande y hacer muchas galaxias más chicas porque localmente colapsan y forman estructuras más chicas. Esa era la idea general. Pero se aclaró sucesivamente que no es tan así. Porque aunque Kant intuyó correctamente que nuestra galaxia es una sola de muchas, su idea de la universo isla no tiene algo bastante lejos de la verdad, porque sí hay muchas galaxias, pero son muy lejanas de ser isla, en el sentido que no están para nada aisladas. La galaxia suelen ir en grupos, en cúmulo de galaxias, y suelen interactuar entre sí. Esas son fotos, son imágenes de galaxias externas que efectivamente se están encontrando de forma diferente la una con la otra, chocando, hay choques, roces, encuentros cercanos. Las galaxias interactúan constantemente la una con la otra, con galaxias más chicas y con galaxias más grandes. Y obviamente, cuando una galaxia grande encuentra una chica, la chica saca la peor parte. Cuando son dos del mismo tamaño que se encuentran, rozan o chocan, obviamente pueden suceder varias cosas. Pero lo más frecuente es que choque una galaxia más grande se encuentre con satélites más chicos, que se pueden ser destruidos o pueden ser, como decir así, comidos, en el sentido que se fusionan con la estructura más grande. Eso es terriblemente frecuente en la historia de la galaxia. Entonces una galaxia no la vemos solo como una nube muy grande que colapsa, sino la historia de la galaxia es una serie de eventos traumáticos de repente, muy turbulento, complejo, donde la galaxia, después que se forma, sigue interactuando con otros sistemas, algunos chicos, algunos grandes. Estas interacciones la forman, porque una galaxia más chica, fusionándose con otra, puede crecer. Dos más grandes, chocando, pueden deformarse. Entonces, la galaxia que vemos ahora es simplemente el fruto de su historia, como todos nosotros, pero de su historia muy compleja, donde esta galaxia, la Vía Láctea, ha interactuado a lo largo de miles de millones de años, 12, 13 mil millones de años, que es la edad de la galaxia más o menos, ha interactuado con galaxias alrededores. Entonces, nace la idea que la historia de la galaxia es compleja. No es simplemente un colapso simple, sino que es muy compleja. Es una serie de eventos que le dan la forma actuales. Entonces, la idea es de estudiar el pasado de la galaxia, estudiar todos estos 13.000 millones de años y los eventos que han caracterizado la vida de nuestra galaxia. Tratar de reconstruir la historia y la formación de la galaxia. Los astrónomos le vienen a contar que esto es muy importante porque la Vía Láctea, nuestra galaxia,
Es una de millones de galaxias parecidas, pero es la mejor que podemos observar, porque es la más cerca, estamos adentro, entonces podemos estudiar su estrella una por una, podemos estudiar todos los detalles. Mientras cuando miramos una galaxia afuera, está lejos, no la podemos estudiar bien, y por lo tanto le van a contar que la Vía Láctea es importante porque lo usamos como prototipo, como caso, ejemplo de una galaxia de este tipo. Ahora, científicamente esto es verdad, en el sentido, la Vía Láctea no tiene por qué ser especial respecto a todas las otras miles de millones, es una de miles de millones, pero es verdad que tenemos la facilidad de estudiarla más en detalle, entonces la estudiamos porque estudiando esta entendemos toda la demás, eso es verdad. Pero yo quedo convencido que hay algo más, en el sentido que hagan una prueba, quiero decir, si damos una charla parecida a los niños en un colegio, ¿no? y le mostramos que quizá nuestra galaxia podría haber chocado o va a chocar, o podría haber chocado con la galaxia de Andrómeda hace 9.000 millones de años, y los niños se entusiasman, ¿no? Y dicen, de verdad chocamos hace 1.000 millones. Sí, chocamos, no estaban ni los dinosaurios, pero chocamos, ¿ok? Nunca he visto un niño tan preocupado del pasado de la galaxia de Andrómeda, ¿ok? Porque es nuestra galaxia, nuestra casa, ¿ok? Y aunque sea absurdo, porque es una historia donde ni siquiera existía el hombre, hay esta idea completamente humana, que es nuestra galaxia, que es nuestro hogar, y que nos interesa más de lo demás. Y que yo la estudio porque es mi casa, no porque el prototipo de cuántos millones. Científicamente no tiene ningún sentido. Porque no hay científicamente, unos científicos dirían, no hay razones de pensar que esta galaxia es mejor que otra. Para mí sí, porque estamos nosotros, pero para un científico no. Pero esta idea queda clara, que igual sí es especial y vale la pena estudiarla, porque efectivamente es nuestra galaxia y no es una cualquiera, ¿okay? Esa es más o menos la idea. Pero acá surge un problema. Si yo quiero saber qué pasó ayer, ¿qué hago? Hubo un evento, no sé, esta charla me la perdí, mañana, ¿qué le voy a preguntar? Voy a preguntar a quién estaba, a un testigo, y le digo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y ya, el relato de un testigo que vio el evento. Si quiero estudiar algo que pasó hace cientos de años, sí hubo testigo, pero ya no le voy a preguntar. Pero se supone que el testigo me dejó algunos documentos, entonces el relato se traspasa a través de los documentos, ¿ok? Pero si yo quiero saber lo que pasó hace miles de años, hace 2.000, 3.000, 5.000 años, había testigos que no sabían ni escribir, no me dejó ningún relato, no tengo documento, no tengo relato de los testigos. Puede que alguien, ¿sí? Por supuesto, yo puedo ver la galaxia más lejana, la veo más joven, porque obviamente se demoró la luz en llegar, entonces veo cómo evoluciona este tipo de galaxia. Es una cosa que se hace, pero esa galaxia no es la mía. ¿Ok? Si yo quiero saber la historia de mi galaxia, ahí yo veo cómo evoluciona el prototipo de la galaxia. Veo galaxia parecida a la mía, pero en una etapa evolutiva anterior, porque la veo cuando era más joven, y puedo suponer que mi galaxia era así. Pero lo que pasó a la mía no pasó a esa, específicamente, ¿ok? Entonces, no es exactamente lo mismo. Es una posibilidad para estudiar cómo evoluciona en general la galaxia, pero si yo quiero estudiar la mía, eso no lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer algo, que es lo mismo del ejemplo que estaba dando. Si yo quiero saber lo que pasó hace 5.000 años, no tengo relato de nadie, alguien quizá vio el evento, quizá no lo vio nadie, pero no tengo. ¿Pero qué hago? Arqueología. Eso es lo que hace la gente. Eso es lo que hacen lo que estudian la historia pasada sin el relato de los testigos. Ni escrito ni oral, sin el relato de los testigos. Estudian la roca, estudian las piedras, los huesos, estudian los restos de ese evento y reconstruyen lo que pasó partiendo de lo que queda. Lo solo que hay es lo que queda hoy día, pero lo estudio y reconstruyo lo que pasó. Ya, por eso que la llamo arqueología galáctica, la llamamos arqueología galáctica, porque el proceso es exactamente lo mismo.
Lo solo que cambia son algunos detalles. Un detalle, por ejemplo, son los tiempos. Si el arqueólogo estudia lo que pasó hace miles de años, acá estamos hablando de miles de millones de años, ¿okay? Entonces, hay algunos detalles como esto que cambian. Si el arqueólogo estudia piedra y hueso, el arqueólogo galáctico estudia estrella, o sistemas, cúmulo de estrella, ¿okay? Pero estos detalles cambian, pero el concepto es igual. Yo estudio lo que resta de los eventos pasados de mi galaxia y reconstruyo los eventos que nadie vio y que nadie verá, porque ya están en un pasado muy atrás. Reconstruyo lo que pasó hace miles de millones de años, cuando no hubo testigos, y lo reconstruyo a partir de los restos que veo hoy día. Ahora, no sé si se familiarizan con eso, porque podrían pensar, bueno, pero está bien, pero en la Tierra yo tengo una idea. En la Tierra yo estudio la piedra, los huesos, pero en la galaxia, ¿qué restos? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es? Yo puedo estudiar una ruina de un castillo, lo que sea, pero en la galaxia, ¿cuáles son los restos que estudio? Y esa es la idea. Ahora, la idea es que todo evento deja un rastro, que después vamos a ver algún ejemplo. Y ese rastro yo lo puedo estudiar como lo veo hoy día, estudiando cómo se distribuye la estrella, cómo se mueven, y en particular la química. Quisiera comentar un poco la química. ¿Por qué? Porque en astronomía es un poco como hacer el test de ADN de una estrella, o de un grupo de estrellas. Porque la galaxia tiene una cierta composición química, pero esa composición química va cambiando con el tiempo. Porque las estrellas se forman, una estrella durante su vida emite su luz porque quema elemento, entonces transforma cierto elemento en elemento más pesado, quema el hidrógeno y transforma en helio, quema el helio y lo transforma en carbono, quema el carbono y así sucesivamente. Entonces la composición química de las estrellas cambia porque queman elemento y producen algo más pesado. Después la estrella muere y cuando muere devuelve su materia. Puede hacerlo de forma violenta como una supernova o de forma más pacífica como una nebulosa planetaria, pero la idea es que devuelve al ambiente su materia. Pero esa materia no es la que era antes, porque es una materia cuya composición química ha cambiado, porque la estrella a lo largo de su vida quemó los elementos y cambió su composición química. De esa materia se van a formar nuevas estrellas, pero las nuevas estrellas no tienen la composición química de las anteriores, porque se forman de la materia que fue químicamente alterada por la población estelar que hubo antes. De esa forma, la galaxia, que es un conjunto de miles de estrellas, cambia su composición química con el tiempo, ¿okay? Porque a la medida que su estrella nace y muere, contaminan y enriquecen el material de la galaxia en total con los elementos que produjeron durante su vida, ¿okay? Pero la idea es que cada galaxia, este proceso depende de cómo está hecha la galaxia, cuándo se forma la estrella, cuántas se forman. Entonces cada galaxia evoluciona a su manera. Entonces hoy día, si yo veo una galaxia y otra galaxia, la composición química de su estrella es distinta, porque son hijas de una galaxia que tuvo su historia de evolución química diferente, ¿ok? ¿Cuál es el resultado? Que si yo tomo una estrella, mido su composición química y puedo decir si, por ejemplo, una estrella de esta galaxia o de la otra, ¿ok? Eso es un test de ADN, porque si yo dudo que un cúmulo de estrella, por ejemplo, se formó en una galaxia o en la Vía Láctea, puedo medir su composición química, compararla con la de la Vía Láctea. Si no encaja, no se formó acá, viene de otro lado. Entonces empiezo a especular que viene probablemente de otra galaxia que se fusionó. Ahora yo ya no veo la otra galaxia, pero sí veo algo que no es nuestro, debe llegar de afuera, de otro lado, ¿ok? Por eso que se dice que es un test de ADN, que yo veo de dónde viene la estrella, el cúmulo, la población estelar, la que sea, que yo veo su origen. Este es un dibujo particularmente feo también, pero da bastante la idea de lo que se quiere mostrar. Es lo que se llama el anillo del unicornio. Este es uno de los restos de que estábamos hablando. Si eso es un dibujo de cómo debería ser la Vía Láctea con la posición del Sol en el círculo azul, se descubrió y se especula porque algunos no están convencidos, hay estudios, pero se cree que alrededor, en el plano de la galaxia donde están todas las estrellas, pero muy afuera, alrededor,
hay un anillo gigante, pero muy baja densidad, son muy pocas estrellas, pero un anillo muy gigante de estrellas. Lindo, lindo, pero no es tan milagroso. È una caratteristica tipica che si forma quando una galassia grande se come una chica y la chica llega con su órbita a lo largo del plano de la galaxia más grande. Tengo una galaxia muy grande, llega una chica, impacta, se destruye y su estrella se pone en un círculo alrededor de la galaxia más grande. La simulación en computadores así lo demuestran, eso es típico. Pero esto nos dice que pasó algo en algún momento en nuestra galaxia, ¿ok? Porque esto es un resto que dice, en un cierto pasado, llegó con esta órbita, llegó una galaxia más chica, se destruyó y esto es lo que queda. Estos son los restos de que hablábamos que uno hace arqueología, porque si yo descubro esto, empiezo a estudiar la estrella de este anillo y empiezo a ver qué edad tienen, porque la edad de esa estrella va a ser la edad de cuando hubo ese evento. Al menos la más joven, porque después que la galaxia se destruyó no nacieron nuevas estrellas. Entonces la estrella más joven de ese anillo me debería decir cuándo pasó ese evento y tengo una fecha. Tengo una órbita porque decíamos que para formar ese anillo debo saber que llega de una cierta manera. Si llega vertical respecto al plano no me hace ese anillo. Entonces yo estudio ese resto, estudio esa ruina, al igual que un arqueólogo estudia una fortaleza antigua, y reconstruyo los eventos que están detrás, ¿okay? Esto supongo que ustedes ya saben lo que son, ¿no? Son preparadísimos, son cúmulos globulares. No. Parecen cúmulos globulares, pero hay algún mentiroso por ahí, probablemente los tres. Ya hace tiempo, bueno, lo de abajo, Omega Centauri, el más grande de los cúmulos globulares, tan grande que se ve tranquilamente a simple vista. De hecho, se llama Omega Centauri, tiene el nombre de una estrella, porque se confundió con una estrella cuando se descubrió, y después se dieron cuenta que no era una estrella, era un cúmulo. Es el más grande en absoluto, contiene... va por el 1.000.000 de estrellas, por ahí, va por ese lado. Terriblemente grande, el más grande en absoluto. Ya hace muchas décadas se ha empezado a descubrir que ese cúmulo era demasiado raro para ser un cúmulo, porque tiene un montón de peculiaridades. Los cúmulos, por ejemplo, se supone que son un conjunto de muchas estrellas que se formaron todas juntas, tienen la misma edad, la misma composición química. Ahí hay estrellas de cualquier composición química, de metalicidad, con contenido de metales muy diferente. Entonces era muy raro y particularmente masivo, y empezó a nacer la idea que ese no es un cúmulo, es el núcleo de galaxia disfrazado de cúmulo. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una galaxia chiquitita y esa galaxia en su evolución me forma un núcleo, cuando esta galaxia se me aplasta contra la Vía Láctea y se destruye, queda el núcleo, que yo lo veo así, ¿ok? Entonces lo que yo veo parece un cúmulo, pero no lo es. Yo lo confundo con un cúmulo globular, pero en verdad es otra cosa, es el núcleo de una galaxia. La verdad es que eso desató mucho estudio, porque obviamente uno empieza a decir, si es el núcleo, ¿dónde está lo alrededor? Debe haberse dispersado, pero en algún lado debe estar, lo vamos a buscar. Y hubo mucho estudio para buscar, diciendo, es el núcleo y todo el resto de la galaxia en alguna parte debe haber quedado. Hasta ahora no se ha encontrado. Lo último aparece el año pasado, se pretendía, pero de repente pretenden haberlo encontrado, pero no hay nada cierto todavía, seguro todavía. Pero sigue la búsqueda efectivamente de lo que está detrás de ese cúmulo. Ahora, si ese, obviamente, ahí parte un proceso por el cual, si todos los cúmulos globulares son cúmulos globulares, estamos todos de acuerdo. Si empiezo a encontrar uno que digo que no lo es, empiezo a pensar cuántos lo son. Podrían ser más de uno. Y de hecho, hace poco, Tarzan 5, que es otro cúmulo globular en el bulbo galáctico, muy poco estudiado porque está bien escondido, pero se ha encontrado que tiene propiedades, características similares a Omega Centauri, y podría ser otro, que se ve como cúmulo, pero no lo es. Y M54 ya está bastante claro que también se ve como un cúmulo, pero no lo es. Pero en ese caso,
acuérdeselo, lo dejamos de lado, lo tomamos después. ¿Por qué? Seguimos. Estos son otro tipo de restos, porque si yo encuentro un Omega Centauri, o sea, digo, ah, ok, el núcleo de una galaxia. Bueno, pero en verdad lo que me está diciendo es, hubo una galaxia que se destruyó. ¿Cuándo? ¿Cómo? Voy a estudiar lo solo que queda hoy día, o sea, la ruina, las piedras, los restos, y trato de reconstruir porque eso es una señal que me dice pasó algo. A lo largo de estos 13.000 millones de años pasó algo. Sin embargo, le dije que este encuentro cercano, estos choques, pasan a lo largo de toda la vida de la galaxia. Y toda la vida quiere decir toda la vida, no solo en el pasado. Y de hecho, en el 94 se encontró que hay una galaxia que se está destruyendo contra la Vía Láctea ahora. No había imágenes bonitas tampoco, pero al menos dan la idea. Esta es una imagen hacia el centro galáctico y en rojo indica dónde estaría esta galaxia, que se llamó galaxia de Sagitario. Este es un intento fallido de mostrar cómo es. Y después, el descubrimiento de esta galaxia es muy bonito además, porque los autores, Ibata y su grupo en el 94, andaban simplemente estudiando algo por ahí. Porque querían estudiar el centro galáctico, no estaban buscando nada parecido, pero querían estudiar el centro galáctico que está por detrás. Y casualmente en sus imágenes encontraron un grupo de estrellas. Y dijeron, ah, un grupo de estrellas, un cúmulo de estrellas, interesante. Tratemos de estudiarlo. Pero primero, para estudiarlo, veamos cuánto es grande, o sea, su extensión, vemos su tamaño y lo estudiamos. Empiezan a mirar alrededor y esa cuestión no terminaba nunca. Y miran, y expanden y esa cuestión nunca terminaba. Hasta el punto que obviamente llegó el momento que dijeron, ya no es un cúmulo de tan grande que es, ¿ok? Un cúmulo limitado, eso es enorme. Y ahí descubrieron, no, es otra cosa, es una galaxia. Pero después, siguiendo, estudiándolo, encontraron que la parte central estaba bien definida, pero alrededor había como una colita de estrella que salía a un lado y al otro, y empezaron a seguirla, y esa colita no terminaba nunca. Y de hecho, este es un dibujo, la galaxia, digamos, vista de afuera, yo la vería como un disco, el Sol, el centro galáctico, el disco galáctico, la galaxia de Sagitario estaría acá, y todos los puntos negros son la estrella que la galaxia de Sagitario perdió en su camino a lo largo de su órbita. Porque son miles de millones de años que esta galaxia está dando vuelta, perdiendo estrella, ¿ok? Y la sembró por todas sus órbitas. ¿Cómo va a terminar el cuento? Va a terminar el cuento que definitivamente se destruirá por completo y toda esta estrella terminarán fusionándose con la demás y se perderá, digamos, rastro. Pero está pasando en este momento y en este caso podemos estudiar no solo la galaxia, sino también su pasado, porque estudiamos la cola que dejó en los miles de millones de años atrás. Cada vuelta es mil millones de años, ese tipo de, ese orden de magnitud más o menos. Entonces podemos estudiar todo su camino y todo su pasado, ¿ok? Y si miramos al centro de esta galaxia de Sagitario, ¿qué encontramos? ¿Ah? M54. Entonces, no solo deducimos que M54 es el núcleo de la galaxia de Sagitario, sino también que deducimos fácilmente que M54 y Omega Centauri son prácticamente la misma cosa vista en etapa diferente. M54 yo veo el núcleo con la galaxia que se está destruyendo. En Omega Centauri veo solo el núcleo porque ya pasó. Pero si voy a mirar M54 en 2.000 millones de años más, lo voy a ver como Omega Centauri, porque por mientras perdió todo el resto. Entonces simplemente son dos eventos parecidos vistos en etapa diferente. Omega Centauri se destruyó igual, debe haber pertenecido a una galaxia como la de Sagitario, que se destruyó mucho atrás, y lo que queda es solo el núcleo. M54 está pasando, no terminó de destruirse, entonces vemos el núcleo, pero vemos también la galaxia alrededor y toda su cola, pero solo verlo en etapa de evolución diferente. Ahora, obviamente no se asusten, estos son procesos que está pasando en este momento, pero
No, tiene composición química bastante distinta. De hecho, hay bastantes similaridades entre la estrella de M54, en el sentido que M54 también contiene estrellas de composición química distinta. El solo problema de eso es que no es fácil estudiarlo. Porque, mírenlo, ¿ok? Se ve el cúmulo. Pero ahora imaginen que este cúmulo en verdad está dentro de la galaxia. ¿Ok? Saquen una estrella de ahí. ¿El cúmulo es de la galaxia? ¿Ok? Entonces, si yo encuentro dos estrellas con una composición química diferente, ¿me está diciendo que adentro del cúmulo hay dos estrellas de composición química diferente? ¿O que estoy pillando una del cúmulo y una de afuera? ¿Ok? Entonces, esa es una ambigüedad que es muy difícil sacar. Uno podría decir, ah, sí, pero si es del cúmulo, la estrella debe moverse con el cúmulo. Pero la galaxia también, porque son el mismo sistema. Entonces no hay forma de sacar la estrella y decir esta de cúmulo y esta no. Entonces queda la ambigüedad. Sí veo una diferencia de química, pero no sé si de verdad está ahí adentro o es porque alrededor hay estrella de la galaxia. Eso es un problema. Profesor, que era para preguntarle a usted, ¿cuál es más o menos la velocidad promedio a la que se puede mover una galaxia? ¿Cómo la velocidad? De la que se puede mover una galaxia. ¿De rotación? De rotación o de colisión. Es variable, pero estamos hablando típicamente del orden de cientos kilómetros por segundo. Por ejemplo, la estrella en su rotación, porque el disco galáctico tiene rotaciones alrededor del centro, y típicamente esta rotación tiene una velocidad de 200-250 kilómetros por segundo. Las galaxias que vemos pueden tener más o menos 200-300 kilómetros por segundo típicamente, pero tampoco es tan fácil porque usualmente esta medición es solo a lo largo de la línea de vista. Entonces yo mido 300 kilómetros a lo largo de la línea de vista, pero puede ser más porque el objeto me faltan toda la otra componente de la velocidad. Entonces la velocidad de estos objetos no la tengo totalmente definida. Por lo que yo tengo, que es lo más fácil, que a lo largo de la línea de vista encuentro 200, 300, que es la velocidad típica que galaxias chicas se acercan a la Vía Láctea, típicamente. Puede ser cualquier valor, porque obviamente depende de la órbita, puede ser cualquier cosa, pero valores típicos van por ahí. Yo tengo una pregunta. Sabemos que la probabilidad de que choquen estrellas individuales, ¿cierto? Durante uno de estos choques, si nos puedes explicar más, ampliar más esa idea, porque es una idea que se le viene a uno a la cabeza de primerazo. Si las galaxias chocan las estrellas. Tal vez es muy bajita, pero obviamente la sección eficada, el tamaño del núcleo de una de estas galaxias es suficientemente grande como para chocar con las estrellas de la Vía Láctea. Me refiero que las estrellas de la Vía Láctea pasan a través del núcleo de la galaxia que está en colisión. Entonces también debería haber una contaminación dentro del núcleo de estrellas de la galaxia. Sí, pero mínima. Mínima porque los choques entre estrellas tienen una probabilidad muy baja. El cúmulo, por ejemplo, un cúmulo, por ejemplo, es denso pero es chico, por tanto atraviesa un área chica, difícil que encuentre alguna estrella. Si la encuentra, de todas formas estamos hablando de alguna estrella que se fusionan con cientos de miles, entonces va a ser mínimo. La galaxia sí, pero no sabemos decir quién es quién, porque yo cuando miro una galaxia no veo todo vacío de la galaxia. Entre yo y la galaxia está la Vía Láctea y detrás están otras cosas. Entonces si yo miro a esa galaxia, como que yo el cielo lo veo en dos dimensiones, si yo miro a esa galaxia y veo una estrella que anda por ahí pero es químicamente de la Vía Láctea, no puedo directamente decir que se la absorbió. Puede ser simplemente que a lo largo de la línea de vista está pasando por ahí. Entonces tampoco es fácil encontrar quién es quién por el hecho que efectivamente no tengo la tercera dimensión fácilmente. Eso sí. Pero técnicamente es posible, pero por la baja densidad de estrellas sería algo mínimo, eso sí. Comparado siempre con el tamaño, la cantidad del objeto que va chocando. Ya, ¿pregunta? Entonces, ¿en qué andaba? Sí, M54 de la... Ok, de la galaxia de Sagitario.
Ahora, le hago algún ejemplo más de cómo se podría hacer esta arqueología. Y en este caso es algo un poco especial porque, bueno, estamos hablando de arqueología galáctica, pero en verdad se puede hacer también arqueología de otra galaxia cercana. Por ejemplo, podemos hacer arqueología de la galaxia de Sagitario. ¿Okay? Está ahí, la vemos, se puede andar a estudiar. Y, nuevamente, un ejemplo. Bueno, esto son palabras, pero se lo voy a contar. La idea es, nosotros vemos esta galaxia, la vemos así, y ya sabemos que esta galaxia no es lo que llegó al comienzo, porque perdió toda su cola, que le mostré, por lo tanto lo que queda ya está mucho menos de lo que llegó. Todavía no se ha destruido completamente, pero seguramente perdió gran parte de la galaxia. ¿Cuánta? La idea es, para estudiar este fenómeno, para estudiar bien este choque, para estudiar bien lo que está pasando, necesito saber cuánto era grande la galaxia al comienzo, la galaxia de Sagitario, al llegar, antes que se destruyera, cuánto era grande. Y eso no es fácil porque veo solo pedazos. Lo que queda es poco, veo cola que no puedo rastrear muy bien porque está muy difusa. No es fácil encontrar toda la estrella. Entonces, ¿qué hago? Se hace alguna estimaciones así, contando la estrella, tratando, y se obtiene una cierta idea. Pero ese valor que se obtuvo, que los astrónomos tuvieron, ahora un poco como se asume que la galaxia de Sagitario era una galaxia de ese tamaño, que estamos hablando de siempre de millones y millones de estrellas. Pero uno mira mucha galaxia y ve que, obviamente, el tamaño de una galaxia es proporcional a cuánto cúmulo globular tiene. Eso es obvio, una galaxia muy grande tendrá mucho cúmulo globular, una galaxia chica tiene pocas, obviamente. Entonces, si yo digo que la galaxia de Sagitario tiene esa masa que creemos que tenga, debería tener 5 cúmulos globulares, es el promedio, debería andar por ahí. Y en el 2007 descubrimos el sexto. Debería tener 5 y confirmamos una familia de cúmulos globulares de la galaxia de Sagitario, confirmamos el sexto miembro. Y en la literatura los astrónomos en varios estudios han propuesto al menos 6 más, y un estudio del 2010 propuso total 9. Y eso obviamente pone el asunto cuánto grande era de verdad esta galaxia, porque si yo, mi estimación actual me indica que debería tener 5 y podría tener 9, puede ser que esta galaxia quizá era grande el doble de lo que estoy creyendo yo ahora. ¿Okay? Te pregunto una cosa. ¿Sí? Entonces M54 es el centro de esa galaxia de Sagitario, ¿y cómo saben que no es uno de los 6 cúmulos? No, es uno de los 6. Ah, sí. Y al mismo se tiempo cuenta de la familia. Ah, bueno, pero es el núcleo. Es el núcleo. Sí. ¿Pero por qué? ¿Está en una ubicación especial? Es decir, ¿Cómo? porque saben que es el núcleo, podría ser cualquiera de los otros 6. Ah, sí, a eso iba en un ratito, sí. Pero ya, gracias. Vamos. ¿Cómo? En el 2007, ¿cómo dijimos, por ejemplo, que Whiting 1, este cúmulo chiquitito, ni siquiera puse una imagen, se veía nada, pero el sexto de la familia? ¿Cómo lo hice? Le hicimos el ADN. O es hijo nuestro o es hijo suyo. ¿Ok? Entonces, y así se hace. Mido la composición química. ¿Por qué? Porque la galaxia de Sagitario es chica, tiene otra forma, entonces su evolución química es profundamente diferente. En particular, por ejemplo, lo que llaman elemento alfa, como el oxígeno, el magnesio, el titanio, en la estrella de nuestra galaxia y en una estrella del Sagitario o de la galaxia de Sagitario o de una galaxia de ese tipo es profundamente diferente. Entonces yo puedo tomar una estrella, mido este tipo de elemento, el titanio, el magnesio, si no coincide con lo de la Vía Láctea, automáticamente sé que viene de otro lado, porque esa composición química acá no se da, por nuestra historia de evolución química, acá no se da eso, debe venir de afuera. Entonces yo mido la composición química del cúmulo y la comparo con las dos galaxias y digo, viene de acá o viene de allá. Esa es más o menos la idea. Y así que efectivamente se hace con la composición química, porque afortunadamente es muy diferente entre las dos galaxias. Entonces, efectivamente, esta es una parte del trabajo que estamos haciendo de tratar de terminar la lista. Porque lo que dije fue que fueron propuestos 9 miembros. Se pueden encontrar 6 candidatos, no hay nada confirmado. Simplemente un estudio dice, podría venir de ahí, pero hay que estudiarlo, no se sabe. Entonces puede que sean 6 están confirmados.
cuánto más de 6, puede que sea ninguno, o puede que llegamos a 9, o puede que llegamos a 12. Entonces la idea de uno de los trabajos que estamos haciendo es, vamos a ver, terminamos la lista, estudiamos los candidatos, le decimos uno sí, uno no, y vamos a ver de tratar de tener una lista completa, porque si llegamos a 9, a 12, empezamos a decirle a lo teórico, parece que se equivocaron en estimar la masa de la galaxia, porque parece que era mucho más grande de lo que pensaban, ¿okay? Por eso que este año el año pasado, estudiamos estos dos cúmulos, y bueno, ahí está todo publicado, por supuesto, y eso era lo que quería mostrarles. No sé, puede ser muy aburrido una gráfica, pero no sé si a lo mejor a alguien le va a gustar. Estos dos cúmulos que son muy pobres de metales, y esto es algo en verdad bastante raro, porque lo inventamos en este caso, porque es una cosa que usualmente no se hace, pero la idea es, en un eje pusimos, no se lee, pero era el bario, que es un elemento que se estudia en astronomía y solo ahí, creo, porque en la Tierra no... o sea, es un elemento de la tabla periódica, pero relativamente raro. Al otro lado está el europeo, que es aún peor, pero son elementos que en la estrella se ven y se estudian mucho, que no necesariamente se encuentran en la Tierra. Están en la tabla periódica, creo que hay más europeo en la tabla periódica que en todo el resto pero en la estrella sí se ve y se estudia. Entonces, sacamos las mediciones de esos dos elementos. ¿Por qué? Porque son elementos críticos que son muy diferentes de una galaxia respecto a la otra. Y de hecho, estos triangulitos son la estrella de nuestra galaxia y todos los círculos allá son la estrella de la galaxia de Sagitario. Y ve que se distribuyen de forma muy distinta. La estrella de nuestra galaxia tiene mucho bario y poco europeo. Y la estrella de la galaxia de Sagitario tiene menos bario y mucho más europeo. Están en los circulitos blancos allá arriba. Los círculos negros son esos dos cúmulos. Es un ejemplo para decirle, mido la composición química y veo que el europeo y el bario me están diciendo que la composición química va para allá, encaja con el área, con la estrella de Sagitario, de la galaxia de Sagitario, y está muy lejos de nuestra galaxia. Entonces yo veo eso y digo, no, parece que no son de nuestra galaxia, estos dos cúmulos no son de la Vía Láctea, son de Sagitario. Este mismo año estudiamos E3, me atreví a poner la imagen, pero no se ve nada, pero E3 no es de la galaxia de Sagitario. Estamos publicando 41, 47, no es de la galaxia de Sagitario. Entonces hemos estudiado estos cuatro candidatos, 2 se excluyen y 2 se confirman, así que en la lista ahora estamos como cerca de 8. Estábamos 6, si le juntamos 2 más, vamos a 8. Y 2 candidatos cayeron. Un candidato al caer hizo un gran ruido porque en el momento que en el mismo trabajo en que medimos su característica y vemos que no encaja con la galaxia de Sagitario, por lo tanto no viene de ahí, entonces la finalidad era ver si era de la familia de Sagitario o no, y no lo es, pero al mismo tiempo cerró una puerta, abrió otra, porque al estudiarlo nos dimos cuenta, bueno, olvídenlo ese de arriba, pero nos dimos cuenta que este cúmulo es muy peculiar porque es muy antiguo y muy rico de metales, que es usualmente inusual, porque como yo le decía, la evolución química va creciendo, por lo tanto la cantidad de metales con el tiempo va creciendo. Un objeto antiguo debería ser pobre de metales, ¿okay? Y tener un objeto muy antiguo, de lo más antiguo de la galaxia, y rico de metales, son pocos. Pero encontramos que este objeto, con esta característica, tiene otros 3 cúmulos globulares con la misma característica. Sea 47 Tucanes, sea otros 2 cúmulos globulares más, son todos viejos y ricos de metales. Puede ser una coincidencia, obviamente, pero tenemos 4 cúmulos que tienen esta característica peculiar. Se suma una más. La órbita están completamente compatibles. Es como si se distribuyeran, por decir así, como si se distribuyeran en un plano, todos alegremente en el mismo plano de su órbita, compartiendo la misma órbita. Entonces, nace la sospecha que no tiene nada que ver con la galaxia de Sagitario, pero estamos viendo algo. Un grupo de cúmulos globulares que se van todos juntos, que tienen la misma edad y la misma composición química, puede ser una familia como la de Sagitario, pero de otra cosa, porque la de Sagitario no. Una familia de un sistema
que hasta ahora estaría desconocido. Obviamente todo esto hay que estudiarlo más en detalle, esto es solo el comienzo, pero justamente como decía, se cierra una puerta y se abre otra. En ese sentido, excluimos eso, pero da por estudiar más, porque podría haber una nueva familia de cúmulo que son el resto de un evento que hasta ahora no conocíamos en la historia de la galaxia. Creo que vamos por lo último, ¿no? Sí. Última cosa que le cuento siempre acerca de la Vía Láctea, de la galaxia de Sagitario. Esta es la distribución entre la edad y el contenido de fierro de los 6 cúmulos que le mencioné que son conocidos y confirmados de la galaxia de Sagitario. Tengo 3 muy antiguos, con edad de alrededor de 12.000 millones de años, muy antiguos y muy pobres de metales, y 3 muy jóvenes y muy ricos de metales. ¿Está bien? Pero ustedes podrían notar, sí, ustedes, y en el medio está un salto, un vacío. ¿Qué quiere decir? Que esta galaxia, al comienzo de su historia, formó un cúmulo, formó 2, formó 3, ahí se aburrió, dejó de formar cúmulo, no nacieron cúmulo por 3.000 millones de años, después se acordó y volvió a formar el cúmulo. ¿Okay? No es tan raro, porque lo mismo se observa en la nube de Magallanes. Pero la formación de estrella y la formación de cúmulo es como una máquina, uno no debe pasar algo que detenga la máquina, que apague el motor. ¿Okay? Entonces, en la nube de Magallanes pasa lo mismo, pero eso quiere decir que 10.000 millones de años atrás, en esta galaxia le pasó algo que le apagó la máquina, no se formaron estrellas por un buen rato y después volvieron a informarla. ¿Qué pasó? Lo típico, por ejemplo, son encuentros un poco fuertes con otra galaxia. Si la galaxia está formando estrellas, choca fuertemente con otra, la formación estelar se detiene. O se activa a veces, o si no se puede detener. ¿Por qué? Porque el gas que está formando la estrella se expande y no nace en estrella por un buen rato. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gas vuelve a contraerse y nace de nuevo. Entonces, si hace 10.000 millones de años esta galaxia tuvo un encuentro traumático, detuvo su formación estelar, se pasó un tiempo necesario para reformarse el gas, recomponerse y volvió a formar estrella. Esto más que arqueología, estamos haciendo la psicología de la galaxia, a ver si había algún trauma en el pasado, pero la idea es que fundamentalmente podemos reconstruir o tratar de reconstruir la historia de esta galaxia, ¿no? Pero hay un punto, uno de los candidatos que le mencioné está ahí, pero es un candidato. Entonces es un cumulito chiquitito, aunque eso también muy chiquitito, pero la idea es, si ese cúmulo se confirma ser de la Vía Láctea, todo lo que dijimos ahora vale nada. Simplemente teníamos pocos puntos, no conocíamos que estaba uno ahí, que me rellena el salto y se acabó. Entonces ese cúmulo es particularmente interesante, porque si yo lo voy a estudiar y digo, no es de la galaxia de Sagitario, saco ese punto de ahí y sigo con mi idea que probablemente pasó algo. Si en vez lo voy a estudiar y digo, sí, es de la galaxia, ya, se acabó el tema, no pasó nada. ¿Ok? Y es por eso que hay observación en curso, este mes deberían sacar los datos, para estudiar la estrella de este cúmulo y efectivamente ver si confirmar o menos la idea que la historia de la galaxia de Sagitario podría haber sido un poco turbulenta también. Déjenme solo remarcar el trabajo que se hace. Yo, cuando quiero hacer este trabajo, por ejemplo, ¿qué hago? Voy a estudiar 3, 4, 10 estrellas de ese cúmulo. Entonces yo estudio, no sé, 10 estrellas, pero no me interesan esas 10 estrellas. Y ni siquiera me interesa el cúmulo. Me interesa la galaxia que podría pertenecer a la cual podría pertenecer este cúmulo, a la cual pertenece la estrella que estudio. ¿Okay? Que es lo mismo cuando un arqueólogo estudia una piedra y no le interesan las piedras. No es un geólogo. Le interesa lo que está detrás, el cuento que esa piedra tiene por contar. Y en este trabajo yo estoy estudiando una 10 estrella para reconstruir su abuela, porque es la galaxia a cui pertenece el cúmulo, a cui pertenece la estrella. ¿Okay? Entonces voy 2 generaciones arriba
Y esa es la idea de la arqueología, digamos, del hecho que yo estudio detalles chicos para reconstruir algo mucho más grande y también mucho más en el pasado. Yo creo que no pasamos, así que... ¿Ah? Yo termino a las 10. Se siente como las 10. Todos están muy informados y están muy acostumbrados a ser maltratados. Ah, bueno. ¿Seguimos una cosita más? Sí. Bueno, es que no quería aburrirlo, o sea, de repente, interesante, pero hasta ahí nomás, de repente uno dice sí. Pero... la parte emocionante, Ya le doy un detalle más, otro estudio que están dando. Nube de Magallanes, ¿se vende acá la nube de Magallanes? Yo tengo una duda antes de que digas algo. Sí. No me quedó bien claro por qué si ese descubrimiento de ese cúmulo que se dicen que ese pertenece a la galaxia, ¿por qué ya derrumba toda esa teoría anterior de que nos hablaste? Ya, porque la teoría se basa sobre el hecho que yo veo un vacío, un salto, 3 antiguos, 3 jóvenes y nada en el medio, pero tengo solo 6. Si yo descubro un séptimo que está ahí, el vacío no existe. Entonces no hubo ese choque, ese evento, porque relleno el vacío, hay un continuo. ¿Okay? Eso es. Tengo una pregunta. Ah, Sí. De todos modos, pues veo yo que en la imagen también hay varios vacíos diferentes, quizás no tan grandes y tan amplios, pero igual hay otros vacíos entre la primerita que apareció allá, la más vieja, y las otras 2, y después entre estas 3 jóvenes y la que está allá en todo el extremo. Hay un vacío. ¿Esos vacíos no serían importantes? No, por varias razones. La primera es que son cúmulos globulares, por lo tanto nunca son tan jóvenes. Entonces no me espero. De hecho, estos son entre los cúmulos globulares más jóvenes que se conocen. De solo 2 o 3 más jóvenes en absoluto. Entonces, a la derecha de estos, o sea, más jóvenes que así, sería algo totalmente nuevo y nunca conocido. Entonces, estamos justo al límite de donde yo no me espero encontrar nuevos globulares. Digamos. De hecho, acá estamos como a 6.000 millones de años, que son justamente los más jóvenes. Entonces, el vacío a la derecha es porque ahí ya no se forman en toda galaxia, entonces no me preocupa. Los vacíos acá sí hay, pero son chicos y son inevitables porque yo tengo de 14 hasta 6 y lo relleno con solo 6 puntos. Inevitablemente entre cada pareja de puntos un vacío se me genera. Si yo tuviera decenas me esperaría, claro, rellenar todo, pero con solo 6 puntos claramente me nacen unos vacíos. El punto es que lo vacío, cuando se me hace demasiado grande, ahí se hace sospechoso. Esa es la idea. Por lo tanto, el vacío central, que era al menos 3.000 millones de años, es como un poco demasiado grande, entonces empieza a ser interesante. El vacío entre lo más viejo, por ejemplo, que es 1.000 millones de años o menos, puede ser simplemente que no tengo suficiente punto para rellenar. o varios traumas. El uno es unas nalgadas así bien duras y el otro una arañatacito chiquito. O sea, es decir, la galaxia pudo haber tenido también varios traumas. Es decir, de todas maneras es inevitable que la galaxia pudo haber tenido... Yo tengo una pregunta. De todas maneras, podríamos decir que la Vía Láctea es algo así como Estados Unidos. En realidad, la población de Estados Unidos está llena de inmigrantes. Entonces, cuando hablamos de la Vía Láctea, no podemos hablar de una pureza racial absoluta de sus estrellas por la historia como se formó. O sea, decir, esta estrella no es de aquí, esta estrella es de aquí, es como decir, este inmigrante no es de aquí, todos en realidad en algún momento pertenecieron a una galaxia, a una digamos, forastera, ¿o no? No todos, pero hay mucha inmigración, eso sí, porque, pero no solo la estrella, sino que, por ejemplo, los cúmulos globulares de que hemos hablado tanto hoy día, en la Vía Láctea hay 150, bueno, número, probablemente hay algo más, faltan una decena por descubrir, pero es el orden de magnitud, unos 150 por ahí. Se estima ahora, no está por cómo va la cosa,
que al menos un tercio de eso no son galácticos. ¿Okay? Porque la idea es, sí, eso por ejemplo falta un poco por decir, pero es bueno aclararlo. Miren estos 6, son 6 cúmulos globulares. Yo lo miro así, no veo nada, sacamos otro, pero uno un poco más, eso, ya. Lo veo así, lo veo como un cúmulo globular. Después lo estudio a lo mejor y veo que no es de la galaxia. Pero es porque la galaxia Sagitario yo la veo toda su vuelta, veo cómo está hecha, entonces voy buscando. En 2.000 millones de años, por ejemplo, 3.000 millones de años, ¿qué va a pasar? La galaxia Sagitario desaparece, se destruye por completo y ellos quedan. ¿Ok? Entonces, en 2.000 millones de años, la galaxia Sagitario ya no la vemos, queda M54 su núcleo, pero toda esa familia también queda. Entonces, alguien que estudie la Vía Láctea en 2.000 millones de años más va a decir, oh, pero eso, ¿de dónde llegaron? Porque no ven, la galaxia se está destruyendo. Este es un ejemplo donde vemos la galaxia, pero eso pasa por muchos otros cúmulos. Por ejemplo, Ruprecht 106, estudiamos otro cúmulo chiquitito que estudiamos 2012, estudiamos su composición química y decimos, no encaja, debe venir de afuera. ¿De dónde? Ni idea. ¿Ok? Debe haber venido de una galaxia de Sagitario que se destruyó, no sabemos cuándo, tenía su familia de galaxias, la perdió por entero y ahora lo vemos como cúmulo de nuestra galaxia, hacemos una medición química, vemos que no es de nuestra galaxia, pero no sabemos de dónde llegó. ¿Ok? Y estos 6 le va a pasar lo mismo cuando la galaxia de Sagitario se habrá destruido. ¿Ok? Que es también un poco más complicado que M54, porque M54, por ser el núcleo, quien estudie la Vía Láctea en 2.000 millones de años más va a decir, ah, es un núcleo disfrazado como nosotros hicimos con Omega Centauri. Fácil. Pero cuando van a ver eso, que no es un núcleo y no se parece a un núcleo, ellos van a decir, ¿de dónde viene? Y no sé si lo conectarán con M54, dejémoslo escrito para que lo sepan, no sé, porque no lo van necesariamente a reconstruir la familia de los 6. ¿Ok? Y si la reconstruyen la familia de los 6, podría ser que acá estamos haciendo lo mismo. ¿Ok? Encontramos 4 cúmulos que tienen mucha similaridad, podría ser la familia, como la familia de los 6 de los Sagitarios, cuando se destruye quedan 6 cúmulos con semejanza que decimos parece una familia de algo que no sabemos qué. Esta, la duda que yo le mencionaba, es que sea otra familia, de una Sagitario que se destruyó, que tenía 4 cúmulos globulares, lo dejó en nuestra galaxia y ahí quedan. Y tienen su órbita bastante coherente y su composición química parecida y podría ser una familia. Obviamente este es solo un inicio, una idea, hay que estudiar todo en más detalle. Pero puede que haya más. Y hasta ahora se estima que de los 150 globulares, al menos un tercio sea de afuera. Podría ser más. Eso es una estimación temporánea por ahora. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Por ejemplo, el espacio no se podría deber a, digamos que, la escasez en la abundancia de los gases que forman las estrellas. Digamos que, por ejemplo, los 3 primeros cúmulos, como son relativamente viejos, entonces se formaron en un periodo en el cual había una abundancia de gases, digamos, relativamente poco pesados, y que por eso fue que generaron una primera generación de estrellas, y esta es una primera generación de cúmulos que eran ricos en gases y no metales, por ejemplo. Y después, como estas estrellas y estos cúmulos absorbieron ese gas, no se generaron más porque digamos que quedó faltando gas o material para generar estrellas, y después cuando estas primeras estrellas de primera generación mueren, son las que liberan ese material lleno de metales pesados que forman la segunda generación de estrellas, digamos que más pesado después, y que forma el segundo cúmulo. No sé, podría ser plausible. Es una excelente idea, pero tiene algunos problemas. Es una excelente idea, pero la idea es que el gas que salga de esos cúmulos, considerando que esos cúmulos quedan, entonces solo una pequeña parte de su estrella evolucionó, porque esos cúmulos quedan,
Esos cúmulos sí obviamente tuvieron una parte de su estrella que evolucionó y liberó gas, pero no tanto como para formar 3 cúmulos más. Primero. Segundo, ese gas que se libera eventualmente del cúmulo tiende a despengar. Y eso es algo que lo mantenga, debe ser al menos una galaxia o algo así. Si hay solo 3 cúmulos, ese gas se pierde. Entonces necesitamos, para que ese gas se quede y forme el otro cúmulo, necesitamos una galaxia. Pero si ponemos una galaxia, entonces hay mucho más que esos 3 cúmulos que pueda liberar gas. Entonces, ¿por qué se demoró tanto? La idea es que sí puede pasar lo que dice, en el sentido que si el gas se acaba la formación de estrella. Eso pasa, pero no vuelve a encenderse. Se acabó, queda la estrella, queda un fósil, y hay muchas galaxias chiquititas que se conocen, que tienen solo estrella muy vieja, porque tenían poco gas, lo usaron todo lo que tenían. En verdad hubo un proceso que expulsó lo que quedaba, un proceso como durante la fase de reionización al comienzo del universo, pero la idea es esa, que había poco gas, formaron estrella, perdieron lo que quedaba, y así quedó. Un fósil para siempre, no formaron nunca más estrellas jóvenes, y nada más. Puedo volver a encender la máquina, pero necesito la chispa desde afuera. Porque si yo tengo un fósil y le inyecto gas, por ejemplo, chocando con una galaxia rica de gas o fusionándose, le inyecto gas, enciendo la máquina de nuevo. Pero estamos en lo mismo, necesito a alguien de afuera, un encuentro. Porque la galaxia aislada, sin encontrar a nadie, si apago la máquina no vuelve a encenderla. Y si tiene la máquina encendida no la va a apagar. ¿Okay? Entonces, se puede un poco de todo, pero siempre veniendo alguien que ayude de afuera. ¿Más? ¿Lo has explicado por qué M54 es núcleo? ¿Cómo? ¿Lo has explicado por qué M54 es núcleo? Ma en verdad oficialmente digamos que está al centro, que no es lo mismo. ¿Okay? Está al centro. ¿Por qué? Porque hay algún trabajo que se hizo que postulaba que no es el núcleo verdadero, es un globular que migró al centro. Era de la galaxia, dicen, la galaxia no tenía núcleo. Hay alguna galaxia que no tiene núcleo. Esta galaxia de Sagitario no tenía núcleo, pero tenía un globular masivo, porque M54 es bastante masivo, alrededor. Y que durante la evolución de la galaxia migró al centro y quedó al centro, pero no es el núcleo verdadero porque la galaxia no tenía núcleo. Hay un modelo, una teoría que es así. Por eso digamos, no es que todos aceptan que fue así, es una idea. La otra idea es que sea el núcleo. Pero por eso que digamos, lo que sabemos es que está al centro. Que sea el núcleo o que sea un globular que se fue al centro, eso está un poco debatido. Pero sí, la idea es que su composición química, su cinemática también, tenga un globular al centro de una galaxia que se mueven juntos. Todo eso encaja con que efectivamente es el mismo sistema al final. Eso sí. Sobre todo el hecho que, claro, está en la misma distancia, entonces justo al centro, y se mueve junto, entonces no puede ser tan casual. No, tenía centro, pero no tenía núcleo. En el sentido, no tenía una condensación de mucha estrella en el centro, era como más uniforme. ¿Okay? Tenía igual el centro, pero las estrellas estaban distribuidas muy uniformemente y no se concentraban en la parte central. Esa era la idea. ¿No rotaba? Sí, no necesariamente de forma coherente. O sea, todas las estrellas andaban, pero no necesariamente tiene una rotación en el sentido que todas las estrellas juntas. Pueden también tener un movimiento muy caótico también. Eso también es posible. ¿Y eso no puede explicar ese punto También. ahí en la mitad? ¿Cómo? ¿Y eso no podría explicar ese espacio en la mitad? Que sea una parte de una rotación. No sabría cómo la rotación podría detenerla en sí, detener la formación estelar. Porque, por ejemplo, la Vía Láctea está en rotación, pero nunca dejó de... No por eso, pero al moverse una galaxia en rotación y con la otra puede haber la posición puede ocuparla ahí en ese espacio y confundirse con O sea, una galaxia en rotación juntándose con otra. Ah, sí, claro. O sea, claro que sí, o sea, durante el encuentro puede
que también con la dinámica de cómo funciona la cosa se detenga la formación, pero siempre necesito que llegue alguien a apagar la máquina, digamos. Usted mencionó inicialmente que estas galaxias están determinadas por X elementos químicos de biología. ¿Cómo saben ustedes que el hierro, cómo saben ustedes, cómo estudian ustedes que tiene determinados elementos? Si podría tener unos elementos diferentes a la Tierra, ¿cómo saben ustedes? Veamos si tengo... Ah, sí. La idea es la siguiente. Si tengo una fuente luminosa y la observo de otro lado y entre medio pongo un gas de baja densidad, ese gas absorbe esa luz, pero solo a cierta longitud de onda bien precisa que depende de la composición química del gas. Esa longitud de onda, por ejemplo, si el gas es de sodio, hay ciertas transiciones del sodio que absorben solo 2 o 3 valores, ¿ok? Ahora, si este esquema hacemos que es una estrella, o el núcleo de la estrella, la parte central de la estrella, de donde sale la luz. Alrededor de la estrella está la atmósfera de la estrella, que es una capa delgada donde no se produce, no se quema elemento, es simplemente porque es relativamente fría. Es la capa exterior que nosotros vemos del Sol, por ejemplo. La quema es en el núcleo, pero nosotros lo vemos de afuera. Esa capa de afuera trabaja de esa forma. La luz llega de adentro, pero antes de llegar a nosotros atraviesa su atmósfera. Y todo el elemento de esa atmósfera, cada uno absorbe su longitud de onda. ¿Cuánto la absorbe? Proporcional a cuánto hay. Si no hay sodio, la longitud de onda característica del sodio no son absorbidas. Pasan, no encuentran sodio y llegan. Si hay mucho sodio, no pasa nada, porque todo sodio se absorbe toda esa longitud de onda. ¿Okay? El resultado es que cuando yo miro a la estrella y descompongo la luz en un espectro a la varias longitudes de onda, no veo solo los colores, sino veo líneas bien precisas, que son longitudes de onda a la cual un cierto elemento absorbió la luz. Por ejemplo, la más grande que veo y más evidente son la de hidrógeno en el Sol, que son líneas muy fuertes. Y esto, por ejemplo, son espectros de varias estrellas, de temperatura diferente, se ve cómo cambian la línea. Entonces yo recibo la luz de la estrella, la descompongo en longitudes de onda y miro, por ejemplo, queremos saber el sodio. Yo en laboratorio conozco la longitud de onda del sodio, no me cuesta nada, hago una cajita de sodio, la ilumino y veo que la longitud de onda que absorbe. Entonces yo conozco la longitud de onda del sodio, miro una estrella, descompongo su luz y voy a ver a esa longitud de onda si hay algo que absorbe y cuánto. Y ahí mido cuánto sodio hay en esa estrella. Así con todos los otros elementos también. Yo lo voy a soltar y comprendo. Los cúmulos y cómo se mueve, ¿cierto? Las órbitas cómo se mueven esos cúmulos y las estrellas que hay dentro de la galaxia influyen mucho en la historia y la cronología galáctica, pues, de la historia de la galaxia, ¿cierto? Entonces, si hay demostraciones de que hay materia que no se ve, por ejemplo materia oscura, se ha incluido en los estudios de tipo de materia oscura porque eso me daría información sobre la historia o me informaría la historia de la galaxia, ¿no? La materia oscura sí puede influir en la historia. Me cuesta un poco hablar de eso porque la materia oscura se supone que exista, ¿okay? Pero está donde necesitamos que esté y cuánta necesitamos que esté, ¿okay? O sea, es algo que o sea, a mí me cuesta hablar de algo que está en todas partes, no lo veo, no sé lo que es, pero alguien me asegura que existe. O sea, en la iglesia es igual, pero cuando hacemos ciencia es otra cosa, ¿no? Me cuesta un poco. Pero la idea es que fundamentalmente esta materia oscura, como la pensamos, hace solo un efecto gravitacional y tiende a no relacionarse con la materia visible, excepto por un efecto de gravedad que hace una gravedad mucho más fuerte, considera mucho más masa de la que veo, eso sí. Pero entonces no tiende a... O sea,
imaginemos que cada galaxia de la que vimos tiene su halo chiquitito, chico, más grande, de materia oscura, ¿ok? Imaginemos que esté, pero en el evento usualmente no juega un papel muy grande, excepto en algunos casos, pero no queda muy claro. En el sentido, de hecho, por ejemplo, hay alguna idea que dice, sí, pero si esta galaxia, o sea, si yo formo mi galaxia juntando pedacitos de otra galaxia, ¿no?, más chica, esta galaxia más chica que llegan con su halo oscuro. Cuando se fusionan, las estrellas se van en toda parte y ese halo, ¿qué le pasa? Entonces la idea es que si voy construyendo el disco de la galaxia con este pedazo, toda esta materia oscura se me hace un disco de materia oscura. Y está bastante comprobado, o sea, la idea era así, si el modelo es así, debo tener un disco de materia oscura. Pero las mediciones no lo han encontrado hasta ahora, ¿ok? Pero es algo de ese tipo. Si lo encuentro, si las mediciones me dicen que debe haber, está. Y si no, no está, da lo mismo. Porque como que no lo veo, está solo donde mido que debe estar. Mido algo, me falta masa, entonces hay materia oscura. ¿Okay? Es muy flexible la cosa. Pero en este momento las mediciones no han encontrado, por ejemplo, este disco. Por lo tanto, son modelos, son cálculos que, claro, o sea, se supone que debería depositarse, pero es verdad también que medir la masa y para ver si hay masa oscura en el disco son mediciones muy desafiantes, eso sí, es bastante complicado. Y también que probablemente si existe este disco tiene una masa tan chica que efectivamente necesito mediciones muy precisas y que me están faltando, puede ser. Pero ya entramos en algo debatido, porque la materia oscura es un modelo en este momento. O sea, yo puedo solo calcular cómo debería llegar y cómo debería chocar, y no lo voy a ver después. Bueno, entonces le agradecemos al profesor Cristian por habernos acompañado hoy en esta edición especial del Coloquio Nacional. Y les recordamos que todos los viernes estamos aquí con el profesor Jorge Zuluaga y con una serie de invitados, pues, que la Universidad de Antioquia nos apoya para que este espacio sea un espacio de divulgación y de apropiación social en astronomía, pero no solamente en astronomía, sino en otras cosas más interesantes como la astrobiología. Bueno, y hay muchas otras ciencias. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, recuerden que de mañana en 8 va a haber un evento aquí en el planetario donde vamos a estar conversando, un evento especial donde vamos a estar conversando sobre los equinoccios. ¿Cierto? Viene el equinoccio ¿de qué? De primavera. Equinoccio de Pascua más bien. Nosotros estamos en el trópico. Bueno, viene un equinoccio y entonces vamos a estar hablando qué tipo de equinoccio es, por qué se da, qué tipo de fenómeno natural. Vamos a ir al domo, vamos a ver desde diferentes partes del mundo cómo se ven los equinoccios, etcétera, y por qué es tan importante para, digamos, el clima y para la vida en nuestro planeta. Así que están todos cordialmente invitados a ese programa de equinoccios. En la página del planetario pueden encontrar toda la información. Desde las 5:30 de la tarde. En Semana Santa va a haber en Semana Santa no va a haber programación. Bueno, sí, va a venir el profesor Jorge Zuluaga, va a hacer un coloquio especial, una edición especial del Viernes Santo. Con Monseñor. En semana de vacaciones cortas de primavera, están todos invitados a que pasen mucho. Entonces vamos a hacer eso es esos cajitos. Él tiene camisetas con
Ay, yo quiero unos zapatos así. ¿Cuándo me los va a regalar? Vea, esos zapatos sí son cómodos. En cambio estos, uno hace una lidia para poder moverlos. Entonces no lo hacen a aerobús. Y ya sé cómo. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Está hecho, se te cuida. Chao, te pido mucho. Los hago yo. Parecían comprados. Pues compraba chocolate y ellos ponían los moldes y les echaban su disco y ya sí, esa iniciativa no duró tanto pues. Vamos a andar ya. Sí, sí.